Ayuno de Daniel. Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era una vida vacía. Yo sufría de depresión, sufría de complejos, tenía muchas inseguridades y mucha tristeza, es lo que cargaba yo. Para llenar el vacío que yo tenía, yo trataba de ocuparme con la escuela, trataba de ocuparme con los deportes. Si usted me miraba antes, yo era en la escuela una estudiante ejemplar, pero dentro de mí yo cargaba un vacío. Cuando yo enfrentaba los problemas, yo era muy débil. Yo dejaba que los problemas me consumieran. Yo dejaba que el abismo que yo sentía fuera mayor de que la fuerza que yo podía utilizar para vencer los problemas. Todo eso fue causando mucha inseguridad dentro de mí. El peor momento de mi vida fue en que yo quise llegar al punto de cometer suicidio. Nunca lo practiqué, pero los pensamientos llegaban a mí y eso causaba que yo perdiera dormir en la noche, no dormía bien, a veces me dormía llorando y yo no me gustaba la persona que yo me estaba convirtiendo. Yo llegué a la Iglesia Universal por la invitación de mi mamá. Ella llegó y ella comenzó a luchar por mí. Yo decidí participar del ayuno de Daniel porque el siervo de Dios estaba diciendo que era una oportunidad de cambiar la vida, de que aquella persona que estaba sufriendo, que el Espíritu Santo iba a llenar y iba a quitar todo eso. Entonces yo estaba harta de cargar ese sufrimiento y yo encontré en el ayuno de Daniel una salida. Durante el ayuno de Daniel yo aprendí que tuve que hacer un detox, podemos decir, de las redes sociales, de las amistades que yo tenía. Yo tuve que cortar muchas cosas de mi carácter que yo sabía que había dentro de mí y que esto estaba causando que el Espíritu Santo no habitara dentro de mí. Yo tuve que cambiar la manera de yo ver las cosas, tuve que cambiar mi carácter en casa, tuve que cambiar la doble apariencia que yo estaba cargando. Hice honestamente. No fue fácil, fue una lucha interna, pero fue una recompensa que valió la pena. Fue el día mayor de mi vida. Fue un día espectacular que marcó mi vida. Mi vida hoy es completamente diferente. Yo ya no tengo esos vacíos que estaba cargando, las inseguridades, la depresión. Hoy yo soy feliz y cuando los problemas vienen, yo sé cómo lidiar con ellos. Yo sé que los problemas no me consumen a mí, al contrario, yo sé que los problemas yo voy a vencer y es todo por la fuerza que el Espíritu Santo me da, porque es Él el que está dentro de mí, es Él el que me está dirigiendo en toda la vida. Yo los ayunos de Daniel los tomo como una oportunidad de renovarme. A pesar que yo ya tengo el Espíritu Santo, yo abrazo los ayunos de Daniel porque yo sé que cada ayuno es una renovación para mi fe. Ayuno de Daniel.